6 de diciembre de 1865, fecha en la que se pone fin a la esclavitud en Estados Unidos. La guerra civil ha acabado hace unos meses, los confederados han sido derrotados y el estado de Georgia ha sido el último en ratificar la 13ª enmienda que prohíbe el trabajo forzado. El texto lo dice claramente. Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. Un momento. ¿Qué es ese excepto? ¿Significa eso que técnicamente la esclavitud sigue siendo legal en Estados Unidos? La respuesta es sí. Y no es una de esas leyes estúpidas que en realidad no se aplican nunca. Todo lo contrario. Se aplica y mucho. La esclavitud sigue existiendo legalmente y de hecho contribuye bastante a la economía estadounidense. Así que si os quedáis un rato, vamos a meternos en este bonito mundo de las prisiones privadas, las empresas que se forran con el trabajo forzado, el populismo punitivo y las redadas contra migrantes. Un poco de historia. Cuando se firmó la enmienda, la abolición de esclavitud en Estados Unidos tenía truco. Ya nadie sería esclavo, pero los trabajos forzados podrían aplicarse a quienes hubieran cometido un delito. Y formalmente eso no implicaba discriminación racial. Un delito podía producirse por parte de una persona blanca o negra. Pero como os imaginaréis, la teoría y la realidad fueron diferentes. Un estudio de 2022 mostró que la excepción a la enmienda se utilizó desde el inicio para mantener un sistema muy parecido al sistema esclavista. En aquellos condados donde existía mayor mano de obra esclava, el número de personas condenadas por cualquier delito aumentó enormemente, de forma que esas personas condenadas pasaron a trabajar en los mismos campos de algodón que se habían quedado sin esclavos. Ese aumento de las condenas, por otra parte, no afectó a la población blanca, solo a la negra, tanto de antiguos esclavos como de negros libres, que paradójicamente volvieron a la esclavitud a causa de su abolición. En definitiva, los poderes locales del sur, a pesar de perder la guerra, utilizaron esa pequeña excepción para poder mantener el sistema. Solo que ahora, en lugar de comprar esclavos en África, tenían que detener y condenar a negros por crímenes menores o directamente inexistentes. Seguramente esa práctica disminuyó con el tiempo, conforme se asentaba un nuevo modelo agrícola más mecanizado y con trabajadores contratados. La enmienda, sin embargo, se mantuvo, y los presos seguían siendo forzados a trabajar en la propia cárcel o para el Estado. Pero si damos un pequeño salto en el tiempo, la cosa cambia radicalmente a partir de los años 70 y 80, cuando se producen dos cosas. Primero, la cantidad de presos se multiplica por un endurecimiento de la política penal. Hay más gente en la cárcel y, por tanto, más mano de obra. Segundo, algunos cambios legislativos permiten que los presos puedan trabajar para empresas privadas y no solo para el Estado, volviendo un poco a la situación posterior a la guerra civil. Eso generó una industria multimillonaria basada en el trabajo esclavo y con enorme discriminación racial, en la que nos vamos a meter en detalle. Fijaos en la siguiente imagen. Es la población de presos en prisiones federales y estatales entre 1925 y 2014, cuando alcanza el 1,5 millones de personas. Podéis ver que a partir de 1974 empieza a subir un montón, y eso es porque a raíz de una oleada de crímenes que fueron muy mediáticos, los gobiernos republicanos de Nixon y Ford promovieron una política de mano dura contra el crimen. No es solo que las leyes se endurecieran, sino sobre todo que los policías presentaban cargos más habitualmente y los jueces las aplicaban con mayor dureza. El resultado fue que de pronto la gente tenía sentencias más largas y pasaban décadas y décadas en prisión. Y por cierto, ¿adivináis en qué parte de Estados Unidos se produjo el mayor aumento de encarcelamientos? ¿Cómo no? En el sur, en los antiguos estados esclavistas. Esto hace que Estados Unidos tenga hoy la mayor población encarcelada del mundo, con casi 2 millones de personas, más que China o India, cuyo número de habitantes es más de 4 veces superior. En Estados Unidos hay 1.800.000 presos, lo que lo convierte en el quinto país en ratio de prisioneros por habitante, solo por debajo de grandes democracias como El Salvador, Cuba, Ruanda y Turkmenistán. Y por supuesto, esta población no se distribuye de forma igualitaria. Una persona negra tiene 6 veces más posibilidades de ser encarcelada que una blanca. Y no necesariamente porque cometa más delitos. Un estudio mostró que aunque consumían drogas a ratios muy similares que los blancos, era mucho más habitual que les arrestaran por posesión. Vale, entonces, tenemos un montón de presos, pero aún es difícil sacarles partido económico. Así que en 1979 se introduce una reforma legal, el llamado Programa de Certificación e Inserción Laboral. Esta ley facilita que las empresas privadas puedan utilizar el trabajo de los prisioneros, por ejemplo, vendiendo los productos que están manufacturando. Y además,
empiezan a recibir subvenciones por ello, dado que están contribuyendo a la rehabilitación de estos terribles criminales. Junto con el auge de las prisiones privadas, las cárceles se convierten en un negocio redondo. Pero seamos justos con las empresas. Es verdad que los presos no pueden negarse a trabajar y que cuando han formado sindicatos y se han intentado poner en huelga han recibido castigos como el confinamiento solitario. Pero también es cierto que en su indescriptible generosidad, las empresas pagan a los prisioneros. Concretamente, y en función del tipo de trabajo, pagan entre 12 céntimos y 1,30 dólares la hora. El salario mínimo estadounidense está en 7,25 dólares la hora, así que en el mejor de los casos cobran 5 veces menos que un salario mínimo, ya de por sí bajo. En el peor, y desgraciadamente más común, cobran 60 veces menos. Los trabajadores, por su parte, producen más de 10.000 millones de dólares en bienes y servicios para las empresas. Pero bueno, aunque no sea un sueldazo, al menos podrán ahorrar un poquito. Digamos que es difícil. Resulta que no solo cobran salarios de miseria, sino que estando encerrados en la prisión están obligados a pagar por un montón de cosas a precios abusivos. Tienes que pagar pulseras y tarjetas de identificación, y una parte de tu salario se te quita automáticamente para reparaciones a las víctimas y costes de tu juicio y otros gastos. Otra cosa particularmente cruel tiene que ver con los teléfonos. Sin un móvil personal, los presos pueden utilizar el teléfono de la prisión para hablar con los familiares o con sus parejas en el exterior. Pero los precios por minuto de las llamadas son exorbitados, aprovechando que no hay otra opción. Así que lo tenemos todo. Te obligamos a trabajar, te pagamos un salario de miseria y te obligamos a usarlo para pagar un montón de cosas que son obligatorias o sin las cuales te volverás loco. Y si cuando salgas de la cárcel, después de haber trabajado durante años, no tienes nada, te damos 50 dólares y que te vayan en la calle. Recuerda, si vuelves a delinquir, volvemos a ganar dinero. Me podría pasar bastante tiempo dando detalles sobre esto. Podría hablar de algunas de las empresas que utilizan masivamente esa mano de obra esclava, como por ejemplo McDonald's. O podría recomendaros que le echéis un vistazo a organizaciones como el Incarcerated Workers Organizing Committee, un sindicato de presos que lucha contra el trabajo forzado y ha organizado varias huelgas. O podría hablar de cómo, en muchos estados, cometer un delito te quita el derecho a voto de por vida, y cómo en el sur de Estados Unidos los republicanos utilizan esas leyes para expulsar del sistema electoral a los afroamericanos, que votan masivamente demócrata. Pero creo que ya os hacéis una idea de las trampas del sistema y de cómo ha convertido la lucha contra el crimen en un negocio cruel que gana más dinero cuantos más crímenes se producen. Así que quiero dedicar un rato a hablar de cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podríamos cambiarlo. Vamos a hablar de populismo punitivo, de reformas del sistema penal y de justicia restaurativa. Quiero enseñaros otro gráfico. En este se compara la cantidad de crímenes violentos que se producen cada año con la percepción de criminalidad. Concretamente con la respuesta que da la gente cuando se les pregunta en una encuesta si creen que hay más crímenes ahora que hace un año. En los años 90 pasaba lo que uno podría esperar. Conforme el crimen bajaba, la gente tenía la impresión de que los crímenes, efectivamente, bajaban. Pero a partir del 2000 se produce lo contrario. Los crímenes siguen bajando, pero la gente tiene la impresión de que aumentan. Este gráfico es para Estados Unidos y se para en el 2014. Pero os voy a contar un secreto. Ha seguido pasando, y pasa en muchos otros países, por ejemplo en España, donde vivo. Y seguramente hay muchas explicaciones sociológicas a esto, pero una de ellas tiene que ver con la mediatización de los crímenes. Cuando los medios de comunicación o las redes sociales empiezan a mostrar crímenes horribles y dedicar muchos programas a ellos, la gente tiene la sensación de que la inseguridad aumenta, a pesar de que ese terrible asesinato tal vez se produjo a 4.000 kilómetros de distancia. Nadie mira las estadísticas oficiales, pero mucha gente mira las noticias. La mediatización y la espectacularización del crimen, el hecho de que nos pasemos semanas hablando de algún suceso particularmente macabro, llevan a una cosa que a veces llamamos populismo punitivo. El populismo punitivo viene a decir que para frenar los crímenes lo que se necesita es mucha mano dura, policía por todas partes y largas sentencias de prisión. Y suele justificarse precisamente en base a alguno de estos crímenes mediáticos. Porque al fin y al cabo, cuando todo el mundo está pensando en un asesinato horrible, ¿cómo te va a parecer mal que aumenten las penas? En España, por ejemplo, hace unos años se volvió a instaurar una cadena perpetua revisable. Y el debate político giró mucho en torno a casos mediáticos como el asesinato de Marta del Castillo. Más recientemente, el populismo punitivo se ha utilizado con motivos racistas, para señalar a colectivos como los menores no acompañados. Episodios como violaciones o palizas no han tenido ningún impacto mediático cuando las han cometido hombres blancos, pero han generado pogromos racistas cuando han sido marroquíes,
como por ejemplo en Torre Pacheco, donde militantes de extrema derecha atacaron durante varios días a cualquier persona de origen árabe que encontraron por la calle. El principal problema del populismo punitivo o penal es que no funciona. La mano dura contra el crimen no ha demostrado reducir la criminalidad, a pesar del daño social que genera el meter en la cárcel a un chaval que está vendiendo María en la calle porque piensa que es lo único que puede hacer con su vida. De hecho, mirad este otro gráfico, también de Estados Unidos. Entre 2008 y 2013, varios estados decidieron relajarse un poco y disminuir la cantidad de gente que metían en la cárcel. Siempre que eso se propone, los defensores de la ley y del orden argumentan que eso hará que los crímenes aumenten, porque los criminales estarán libres, sueltos. Y sin embargo, no ocurrió. La política no tuvo ningún efecto en la criminalidad. Así que la mano dura contra el crimen no ayuda a reducirlo, pero sí tiene un impacto. No solo cuesta dinero, sino que también supone violencia contra las comunidades más empobrecidas. En Estados Unidos es sabido que la policía es enormemente violenta contra la gente no blanca, y el asesinato a sangre fría de gente como George Floyd lo demuestra. Y aunque Estados Unidos sea un caso extremo, ocurre en muchos otros lugares. Por ejemplo, la policía tiene tendencia a aplicar un poco esta idea de la mano dura sin necesidad de pasar por el sistema judicial. En Estados Unidos, el número de personas que han sido asesinadas por fuerzas policiales durante sus actividades ha ido aumentando año tras año, con unas 1.700 muertes anuales en Estados Unidos, muchas de las cuales, por cierto, no habían cometido ningún crimen y eran simples espectadores. Y por supuesto que muchas de esas situaciones serían violentas y tal vez no había otra opción, pero eso no explica que estén aumentando a pesar de que los crímenes disminuyen. Aunque la pena de muerte es ya relativamente minoritaria, el asesinato extrajudicial se vuelve cada vez más común. Ok, hagamos un recopilatorio. Estados Unidos tiene un sistema penal que permite una forma moderna de esclavismo, muy parecida a la que existió en su momento y claramente discriminatoria a nivel racial, pero que ha sustituido el látigo por el confinamiento solitario. Este sistema, con el que se forran grandes empresas, existió desde el inicio, pero pegó un subidón en los 70, como respuesta a una política de mano dura contra el crimen. Una política de mano dura que, como hemos visto, no solo no funciona, sino que además genera muchísimo dolor en las comunidades más empobrecidas. Así que, vale, si sabemos que esto no funciona, entonces, ¿qué narices podemos hacer? Bueno, una opción es fijarnos en casos que sí han tenido éxito. En la primera mitad de 2025, Baltimore, la famosa ciudad en la que se desarrolla la serie The Wire, Bajo Escucha en castellano, ha visto una enorme reducción de los crímenes violentos, un 22% en solo un año. El motivo parece ser un nuevo plan de prevención del crimen, que en lugar de simplemente aumentar el presupuesto policial, intenta comprender las causas profundas de la criminalidad y reforzar a las comunidades locales. En lugar de más coches patrullas, se contratan a más psicólogos y dinamizadores locales, se da voz a las comunidades empobrecidas y se refuerzan los servicios públicos. Y funciona. No existe una fórmula mágica para luchar contra el crimen, porque este puede deberse a muchos motivos. Pero sabemos que una parte importante tiene que ver con la situación económica de la gente, con el abandono de los barrios y con el tipo de cultura que se construye en un lugar que siente que no tiene futuro. Muchos chavales acaban pasando droga, metiéndose en una pandilla o haciendo encargos para alguien más chungo porque simplemente sienten que no tienen otro futuro, que eso es lo que les toca. Hay gente que tiene problemas de salud mental pero no puede pagarse un psicólogo, así que acaba metiéndose o bebiendo para superar sus movidas. Y hay barrios en los que no hay un centro deportivo decente o una escuela con buenos recursos, cosas que podrían alejar a la gente de entornos problemáticos. No todo el crimen deriva de la pobreza, pero la pobreza juega un papel importante. Cuando nos dejamos llevar por el populismo punitivo, todo esto nos da igual. Lo que importa es que odiamos mucho a la persona que ha cometido un crimen, tal vez porque ha hecho algo horrible, sí, y pensamos que tenemos que castigarla, que hay que hacer que pague por sus actos. Pero eso no explica nada de por qué ha ocurrido un crimen, ni ayudará a prevenir otro. Y desde luego, no ayudará a que esa persona esté en mejores condiciones cuando salga de la cárcel, porque el objetivo ha sido hacerle sufrir, ha sido la venganza, no ayudarle a recomponer su vida. Estos discursos sobre la mano dura y la venganza suenan muy bien, pero no solucionan nada. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar el crimen. Hay que entender sus motivos estructurales y abordarlos en serio, con mejores servicios públicos y más oportunidades. Y si alguien aún así comete un crimen, la pregunta no debería ser ¿cómo castigamos a esa persona? La pregunta debería ser ¿cómo reparamos a la víctima y evitamos que vuelva a suceder? Por el momento, la mayor parte de nuestros sistemas penitenciarios están muy lejos de eso,
Y por eso, al final, las tasas de reincidencia son altas. Estados Unidos es un ejemplo extremo de un problema que en realidad está un poco en todas partes. Entender la justicia como venganza. Tratar a los presos desde el odio. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es un tema delicado, que genera muchas pasiones y muchos debates, así que usad los comentarios para expresar vuestra opinión. Pero si os puedo pedir algo, hacedlo con un pelín de moderación. Y si os puedo pedir otra cosa, suscribíos al canal y compartir el vídeo, por favor, porque nos ayuda muchísimo. Gracias y hasta la próxima.